Bueno, ahora que ya tenemos el programa de Audacity instalado en nuestra computadora y lo tenemos abierto, el siguiente paso va a consistir en saber cómo nosotros podemos importar audio directamente a lo que es este mismo programa. Existen dos maneras de poder hacerlo y te voy a explicar la diferencia. Si nosotros nos venimos a lo que es la sección de archivo y a continuación donde dice Open o Abrir, que de igual manera puedes llamar esta opción con Control O, automáticamente te daría la oportunidad de elegir algún tipo de archivo que tú tuvieras en tu computadora. Obviamente vas a navegar entre tus carpetas. Al seleccionarlo, lo único que tendrías que hacer es darle a abrir para que a continuación se abriera en esta sección. Otra manera es viniéndote a esta misma sección y de este lado seleccionar importar. Si yo dentro de importar selecciono audio, obviamente podría seleccionar algún archivo, darle a abrir y automáticamente se iba a importar a lo que es el programa en sí. Quiero explicarte la diferencia entre abrir lo que es un nuevo archivo o quizás importar algún tipo de audio. La diferencia es de que cuando tú importas casi siempre entra ese mismo audio que tú estás importando a este mismo proyecto que nosotros tenemos aquí. En pocas palabras, se me va a crear otro canal aquí en la parte de abajo, pero técnicamente lo estoy agregando a este mismo proyecto. Si yo por lo contrario seleccionara abrir y tomara algún otro archivo, se abriría, le voy a dar un clic aquí a abrir, digamos en una sesión nueva de lo que es el mismo programa de Audacity. En esta ocasión me está apareciendo un mensaje comparado a lo que vimos anteriormente. Te voy a explicar también por qué. Entre los formatos que existen, cuando tú abres algún audio que se encuentre en MP3, prácticamente ese formato es como si viniera el audio comprimido a modo de que pese un poco menos. Cuando tú abres otro tipo de formato que se llama WAV, regularmente siempre te va a preguntar el programa que si tú deseas sacar una copia del original y esa copia se va a integrar adentro de lo que es el programa o quisieras únicamente leer la localización de donde se encuentra ese audio. Tú tienes aquí la decisión de ya sea sacarle una copia para que obviamente la original no se te echara a perder en caso de que hicieras algo mal, o simple y sencillamente leer la original en donde quiera que se encuentre, pero obviamente cualquier cambio que tú hicieras iba a ser aplicado directamente a ese archivo. Yo regularmente casi siempre tomo la opción de sacar una copia. Ahora esta ventana únicamente te va a aparecer con los formatos WAV, no precisamente con MP3. Y de este lado, si tú ya no quieres que esta ventana te vuelva a preguntar lo mismo, podrías seleccionar esta opción. Y obviamente la última opción que dejaste aquí es la que se respetaría la próxima vez que tú abrieras un archivo en WAV. A continuación le das OK y automáticamente ese archivo se te importa. Ahora, ¿qué pasaría si tú más adelante quisieras cambiar el comportamiento de lo que acabamos de seleccionar? Me refiero a que te saque una copia del archivo original que nosotros estamos importando. ¿Qué pasaría si yo ya no quisiera sacar una copia y quisiera que prácticamente se abriera o se leyera la información de donde se encontrara ese archivo de audio, pero yo como ya seleccioné en la cajita que tuviste hace un momento que ya no se me volviera a mostrar, ¿cómo podría yo corregir ese problema? Pues bueno, si tú te vienes a lo que es editar y de este lado abres las preferencias aquí abajo, o también lo puedes hacer con control P. De este lado en la sección de importar y exportar, tú vas a tener en esta primera sección la posibilidad de cambiar lo que nosotros ya habíamos dejado permanentemente seleccionado, que era que sacara una copia. Si yo quisiera en este caso cambiar esa opción, selecciono que lo lea de su localización original y obviamente al dar OK la próxima vez se respetaría lo que yo pusiera de este lado. OK, voy a cancelar esto, voy a cerrar esto momentáneamente. Cada vez que tú cierras siempre te va a preguntar si quieres salvar o no. En este caso, como nada más estamos viendo cómo abrir diferentes archivos, le voy a decir que no. Voy a hacer esta un poquito más grande, que este fue el primer archivo que abrimos hace un momento. Te mencionaba que otra manera también de abrir algún tipo de audio directamente en este archivo que nosotros ya tenemos abierto es únicamente arrastrando cualquiera de ellos directamente al documento. Cuando tú arrastras, automáticamente se crea lo que es otro canal que equivale a este segundo audio.
¿Por qué vemos dos canales? Digamos que este equivale a un audio y este a otro, pero ¿por qué están divididos en dos? Porque prácticamente existe el sonido estéreo y lo que es el sonido mono. Muchos de ustedes ya entienden que el mono es únicamente un solo canal. Si en este caso yo hubiera importado a este documento un audio que fuera mono, prácticamente nada más iba a haber un canal de audio. Pero en este caso, como estos dos audios están grabados en formato de estéreo, es por eso que nosotros vemos los dos canales que equivalen al derecho y al izquierdo. Ahora, vamos a continuar aquí viendo algunos otros aspectos de lo que conforma este programa. Aquí, como te puedes dar cuenta, yo ya importé un audio que se encuentra en lo que es mono. Tú de este lado te puedes dar cuenta cuando dice mono o cuando dice estéreo. De este lado tengo una canción en lo que es el estéreo, es por eso que ves dos canales. Le voy a poner mute o silencio dando un clic a esta opción para que podamos trabajar con este audio que tengo yo aquí arriba. En primer lugar, como te puedes dar cuenta, cada vez que tú importas un sonido, un audio, siempre va a estar representado por medio de ondas. Estas ondas, digamos que el transcurso de izquierda a derecha representan el tiempo. Aquí arriba es donde se va contando. Y de arriba hacia abajo, prácticamente las ondas representan lo que es el volumen del audio. En este caso, esto que yo importé aquí es una narración. Siempre que tú importes un audio por primera vez o regularmente cuando abres el programa por primera vez, casi siempre la herramienta con la que inicias es con la de selección, es esta que está aquí de este lado, que es exactamente la que tú estás viendo ahorita en mi mouse o en mi cursor. Esta herramienta de selección nos va a permitir prácticamente seleccionar, tal y como su nombre lo dice. Para hacer una selección, yo estoy prácticamente apretando el botón izquierdo de mi mouse sin soltarlo y estoy seleccionando una determinada área. Si yo doy un clic aquí afuera, se me quita la selección anterior y puedo seleccionar alguna otra área, digamos más pequeña o más grande, etcétera. Voy a tomar este pedazo de aquí. Ahora, si yo aprieto la tecla de Shift al momento de tener una selección, tal y como tú la ves, voy a apretar la tecla de Shift y doy un clic en otra área un poco más alejada de donde tengo esta selección. Yo puedo ampliar esa misma selección a como la tenía anteriormente. Sigo manteniendo oprimida la tecla de Shift, lo puedo hacer en dirección contraria. Digamos que a lo mejor quería yo una selección más grande y con la tecla de Shift prácticamente puedo hacer eso posible. De igual manera, cada vez que tú colocas el mouse en la orilla de alguna selección, como te podrás dar cuenta, ese mouse cambia a una manita. Esa manita nos va a permitir ampliar o hacer más pequeña esa misma selección que nosotros tenemos. Si yo pongo el mouse en la orilla y aprieto el botón izquierdo del mouse sin soltarlo, estoy prácticamente arrastrando para poder modificar el tamaño de esa selección a como yo lo crea conveniente. Ahora voy a colocar el mouse, digamos, en esta orilla para que nosotros podamos reproducir lo que nosotros tenemos aquí grabado. Vamos a utilizar la tecla de espacio en nuestro teclado. Le voy a dar un clic. Existen actualmente programas que nos facilitan el trabajo. Para detenerlo, una vez más aprieto la tecla de espacio en mi teclado. Yo podría situar esta línea que nos dice a partir de dónde va a empezar a reproducirse en otra posición, dando un clic, por ejemplo aquí, aprieto la tecla de espacio. Es necesario un programa que brinde todas las alternativas. Le vuelvo a dar otra vez un clic para que se detenga. Considera que siempre que tú des un clic nuevamente a lo que es la tecla de espacio, esta línea se te va a regresar a la misma posición a donde tú lo tenías originalmente. Eso te va a permitir quizás volver a escuchar una cierta área varias veces en caso de que tú quieras asegurarte quizás que lo que se dijo ahí está correcto, o por si necesitaras cortar un área que necesitarás tú escuchar varias veces para estar seguro. Ahora, si yo hago una selección con esta misma herramienta, digamos esto que tú ves ahí, y aprieto la tecla de espacio en mi teclado, es necesario un programa que brinde.
es necesario, yo prácticamente reproduciría únicamente lo que tengo seleccionado. Eso de las selecciones de igual manera te va a permitir quizás escuchar un pedazo específico seleccionando y apretando la tecla de espacio para que prácticamente puedas escuchar varias veces esto que tú seleccionaste. Ahora, conforme nosotros vamos editando, en algunos casos se dará la situación de que tú necesites borrar quizás un pedazo. Vamos a suponer que esa narración tiene algunos errores de algo que se dijo mal. Quizás tú necesitarás borrarlo por alguna situación. Lo único que tienes que hacer es seleccionar el área que tú quieras borrar y apretando la tecla de borrar en tu teclado, automáticamente estarías anulando o cortando definitivamente ese pedazo. Ahora, yo con la tecla Control Z puedo regresar una posición atrás a como yo tenía, digamos, este pedazo hace un momento, en el caso de que te hubieras equivocado y realmente no hubieras querido cortarlo. Siempre Control Z te va a regresar una posición para que puedas regresar a como estuviste antes. Ahora, dentro de esta misma sección tenemos otra herramienta que se llama el Zoom. La voy a tomar. Cuando yo tomo esa herramienta, automáticamente mi mouse cambia a lo que es una pequeña lupa con un símbolo de más, tal y como tú lo ves ahí. Cuando yo doy un clic sobre el proyecto, en este caso el audio, yo prácticamente puedo dar varios clics a modo de aumentar el tamaño de lo que es mi proyecto. A lo mejor yo necesito aumentar el tamaño para trabajar en un área específica y pues bueno, eso sería la manera correcta de hacerlo. Si yo aprieto la tecla de Shift, como te podrás dar cuenta, esa lupa ya no tendría el símbolo de más, en ese caso tendría el símbolo de menos. Si yo doy un clic con mi botón izquierdo del mouse, yo podría hacer esto más pequeño. Todavía mantengo oprimida la tecla de Shift. Y aquí básicamente lo regreso más o menos a como se encontraba. Si yo suelto la tecla de Shift, otra vez se me coloca el mouse y esto es lo que podría hacer varias veces. Ok, entonces apréndete bien esas teclas. Quiero que las anotes porque esto va a ser prácticamente utilizado de manera continua. Y créeme que lo vas a necesitar casi en todo momento para llevar a cabo una edición. Cuando nosotros aumentamos un proyecto y lo hacemos, digamos, bastante grande, aparte de como ya viste que apretamos la tecla de Shift y damos clics con esta misma lupa se nos hace pequeño, existe otra manera de regresar, digamos, a la normalidad todo el proyecto. Esta opción que tú ves aquí arriba nos va a permitir componer este proyecto en su tamaño o en su longitud a lo que abarca nuestro programa de aquí a acá. Si yo aprieto esta opción, como te podrás dar cuenta, prácticamente me lo ajusta a este ancho que yo tengo en mi programa para que yo pueda ver completo el inicio y el final de esta grabación. Ahora, de este lado tenemos otra herramienta la cual nos va a permitir ajustar el tamaño en todo este ancho de nuestro programa, pero derivado de una selección. Vamos a suponer que yo quiero hacer grande este pedazo que tú estás viendo aquí, lo seleccionaría y a continuación apretaría esta opción de aquí arriba que me va únicamente a ajustar en cuanto a longitud de aquí a acá la selección que yo tengo aquí en este momento. Le voy a dar un clic y aquí yo podría ver perfectamente esa área seleccionada para quizás cortar un pedazo a lo mejor muy pequeño. Puedo volver a dar un clic de este lado para que todo el proyecto se ajuste al ancho que tú estás viendo aquí del programa. Estas dos teclas que tú ves de este lado son de igual manera la tecla del zoom in y el zoom out que nos van a permitir hacer nuestro proyecto o más grande o más pequeño. Esto equivale a lo mismo prácticamente de la herramienta que tú estás viendo aquí arriba. Voy a ajustar esto al tamaño. Ahora, de este lado quiero mostrarte en este pedazo que cada vez que nosotros colocamos el mouse ahí encima se nos coloca también una especie de lupa. Aquí tenemos algunos valores, digamos 0.5, 1.0 y aquí tenemos lo que es menos 0.5 y menos 1.0. Si yo doy un clic
exactamente en el 0, que es la parte media de mi proyecto, quiero que veas lo que sucedería. Yo puedo hacer eso más grande para quizás poder observar un área mejor. Si yo aprieto la tecla de Shift y vuelvo a dar un clic en este 0, yo puedo regresar, digamos, eso a la normalidad. Si yo doy un clic en -5, quiero que veas lo que pasa. Se me va como agrandando lo que son únicamente las orillas de lo que es ese mismo proyecto. Si yo doy un clic a la tecla de Shift y doy un clic una vez más a esto, yo prácticamente lo voy regresando a la normalidad a como lo tenía. Si yo doy un clic en el 0.5, se me haría en dirección contraria. Aquí puedo hacer 0.6. A lo mejor yo necesito ver aquí algunas puntas de todo esto. Pues bueno, esa es la manera correcta de hacerlo. Y recuerda que manteniendo la tecla de Shift oprimida, siempre vas a regresar prácticamente a cómo te encontrabas desde el principio, volviendo a dar un clic en cualquiera de los valores que te aparecen dentro de esta misma sección. Voy a dar un clic más, se hace más pequeño, no aprieto Shift y ahí lo regreso, digamos, a la normalidad. Ahora, hace un momento te hablé de lo que era el control de reproducción. Te dije que donde tú colocaras esta línea, al apretar la tecla de espacio en ese trabajo, sin embargo, nosotros podíamos empezar a reproducir nuestro proyecto. ¿Qué pasaría en ese trabajo si nosotros no queremos que cada vez que nosotros le volvamos a dar a la barra de espacio un clic se nos regrese, digamos, otra vez al principio? Realmente no hay una tecla específica que te pueda detener ese indicador del tiempo en donde vaya pasando al momento que yo dé un clic a esa tecla, pero puedes utilizar la tecla de pausa en caso de que quieras parar un poco más adelante. Le voy a dar un clic a la tecla de espacio en ese trabajo, sin embargo, y le voy a dar un clic aquí arriba a donde dice pausa, y aquí prácticamente se podría parar en otra sección más adelante en caso de que yo lo quisiera. Si yo quito la pausa, plasmar en algún formato, sigue reproduciendo, es necesario, le vuelvo a dar pausa y ahí prácticamente termina. Pero si yo doy la tecla de espacio, que es prácticamente la reproducción en mi teclado, se regresaría la reproducción al inicio de donde yo tenía el indicador del tiempo en ese trabajo, y eso sería lo que sucedería. Ahora, aquí en la parte de arriba tenemos lo que son los controles de reproducción. Esto muchos de ustedes, pues bueno, ya lo conocen. Cualquiera alguna vez puesto una canción en Media Player. Esto es el stop, o para detener la reproducción, esto es el play. En ese trabajo, sin embargo, aquí tenemos la pausa. Este botón te permitiría regresar el indicador del tiempo al principio y este otro al final, tal y como lo ves de este lado. Y de este lado tenemos lo que es el control de grabar. Esto de grabar lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, cada una de estas secciones del programa está conformada en base a paneles. Si tú te das cuenta, cada uno de estos paneles tiene como una orilla punteada con esas líneas. Yo no sé si lo alcances a ver. Cuando tú arrastras cualquiera de ellas, tú puedes sacar algún panel y quizás acomodarlo en otro lado. A lo mejor lo quieres poner aquí afuera. Podemos hacer lo mismo con esto. Lo puedo quitar. Ahora, cuando te aparezcan estas pequeñas líneas en la esquina, tú puedes hacerlo más grande si tú gustas. Tú podrías aquí prácticamente acomodarte los paneles a como tú creas conveniente. Siempre para mover estos paneles lo tienes que hacer de la orilla para que no se te olvide. Y aquí tú te puedes ir acomodando estos a como tú desees. ¿Qué pasaría si tú quieres regresar todo a la normalidad? A lo mejor no te gustó de esta manera. Pues bueno, te vienes al menú de ver y aquí abajo vas a encontrar lo que son el toolbars o las barras, y aquí abajo dice resetear o regresar a como se encontraban antes la barra de herramientas. Le damos un clic y aquí se nos regresa a como lo teníamos originalmente.